Estoy intentando descargarme con la conexión de de 3G los paquetes de la 1.11 y la 1.12 para pasároslo con un pendrive y que por lo menos la podéis instalar sin necesidad de conectaros a internet. ¿La extensión de redes? Sí. No, si llevas aquí el paquete, digamos, en sí, el plugin, no hace falta luego. Sí. Hay dos formas de instalar plugins. Una es conectándote al repositorio por internet y otra es si tienes el paquete ya descargado. Lo descargué, lo descargué y luego ya pues desde el mismo paquete lo seleccionaba desde el local. Y cuando lo voy a instalar, sí me parece que me aparece una descarga. No debería. Dime. ¿Ya va? Genial, vale. Pues entonces vamos voy a abortar esto porque de todas formas también estaba tardando bastante. Sí, aparece un menú red, me parece que es en el menú principal en una vista. Si abres una vista tiene que aparecer el menú que se llama red. Vale, efectivamente ya tenemos internet. Bien. Vale, pues voy a arrancar GVSIG. En mi caso voy a utilizar GVSIG 1.12. En principio no tendríais que tener ningún problema con cualquiera de las dos versiones, GVSIG 1.11 o 1.12. 2.0 no tenemos la extensión de redes. Si no tienes GVSIG 1.11 o 1.12, tienes que descargártela. Esto sí que lo avisamos en el primer post. Dime. ¿1.0? La 1.0 no, es muy antigua. Tienes que instalarte 1.11 o 1.12. Para descargarte, si entras en gvsig.org, te aparece directamente la tabla de descargas y aquí te puedes descargar el .exe o el .bin en función del sistema que tengas. ¿Vale? Bueno. Pues para los que no os habéis descargado todavía la extensión de redes, tenéis que entrar en... tengo el interfaz en inglés, ahora lo cambiaré. En herramientas, administrador de complementos. Bueno. Ahora, vale, al final ha ido. Vale, y aquí instalación desde URL. Daríais a Next. En 1.12, aquí parece ser que no tengo yo internet en la máquina virtual. Estoy utilizando una máquina virtual en Linux. Ahora, a ver si es suerte y se conecta. Yo había usado la de arriba, la de Profile, el archivo. Vale. Sí, aquí dices que luego te pedía conexión a internet. ¿Le diste el fichero? ¿Era un fichero acabado en i? Es que si es acabado... Es que tenemos dos tipos de ficheros. Vale, el PKI es un listado, digamos, de los paquetes disponibles que efectivamente después... Eso lo que tiene son los enlaces a los paquetes en internet. Vale. El PKS es el que sí que tiene el plugin descargado y con lo cual eso te lo descargas y a partir de ese momento ya no hace falta. Entonces, en este caso, como no tenemos el plugin, seleccionamos desde URL, le damos a siguiente. ¿Os ha dejado pasar de ahí a los que estéis haciéndolo a la vez que yo? Bueno, pues yo por algún motivo voy a comprobar que tengo conexión a internet aquí, en una máquina virtual. Bueno, pues a partir de ahí, si os aparece la lista de todos los plugins que están disponibles, tenéis que seleccionar uno que se llama Graph. No recuerdo el nombre completo, pero tiene la cadena Graph en el nombre. G-R-A-P-H. Graph. La seleccionáis y le dais a siguiente. Y a partir de ahí la aceptáis todo. Al final os dirá que reiniciéis GVSIG. Reiniciáis
y a partir de ese momento deberéis de tener ya la extensión instalada. Por algún motivo esto no acaba de ir bien. Está tardando mucho todo. ¿Estás en la versión 1.11? Vale. En teoría yo no necesito internet más que para enseñaros cómo se descarga, pero si más o menos lo estáis haciendo, pues casi que voy a ir dando comienzo ya con los ejercicios. En el blog también tenéis los 2 tutoriales que vamos a utilizar hoy. También sería interesante, aunque no es imprescindible que los tengáis, porque yo voy a ir enseñándolos en pantalla, pero si los descargáis pues los podéis consultar y si en algún momento os perdéis en algún paso, pues os podéis enganchar fácilmente. Pues es la aplicación de los sistemas de información geográfica al campo de, bueno, lo que podríamos llamar las estrategias comerciales, aunque no solo sirve en el ámbito de comercio, sino también, por ejemplo, en la administración. Pues uno de los casos que vamos a ver hoy tiene que ver con oficinas de correo, por ejemplo, oficinas de correos. No tiene por qué ser un negocio, sino también cualquier servicio que sea susceptible de analizarse espacialmente y que tenga que ver con abastecimiento, digamos, con el servicio que pueda prestar en función de dónde está situada la gente que se beneficia de ese servicio, ¿no? El primer caso práctico es precisamente el que estaba comentando de las oficinas de correos. Leyendo lo que pone, ¿no? El objetivo de este ejercicio es identificar zonas alejadas de cualquier oficina de correos existente en la ciudad con el fin de abrir nuevas oficinas o reubicar las existentes y ofrecer así un mejor servicio. Es decir, yo tengo una red, mi negocio, o mi empresa, o en este caso oficinas de correos, tengo una determinada red y yo quiero abarcar el máximo espacio posible. Quiero que mis clientes o mis usuarios todos tengan cerca alguna oficina de correos. Entonces vamos a analizar, a partir del plano de dónde están situadas esas oficinas de correo, vamos a ver cómo de buena es mi cobertura hacia los ciudadanos, ¿no? Y para ello vamos a tener en cuenta las distancias a los puntos de servicio, obviamente, porque al fin y al cabo de lo que se trata es cómo de lejos o cómo de cerca estoy. Esto es la distancia a los puntos de servicio. Pero también de cara a cuando detectemos zonas que puedan estar con una cobertura deficiente, vamos a tener en cuenta también la población, porque podríamos detectar zonas que no tienen la población suficiente como para hacer rentable la implantación de una nueva oficina. Entonces, vamos a jugar también con ese factor de población. Al fin y al cabo, el geomarketing es solapar y mezclar datos alfanuméricos con datos, en este caso, por ejemplo, la población, los habitantes que tiene cada manzana. Vamos a trabajar con esa unidad espacial, con datos geográficos, que es la posición de mis oficinas y las distancias que hay con respecto a los ciudadanos de estas oficinas. Entonces, el primer paso va a ser obtener las áreas de servicio de las oficinas existentes. Un área de servicio es dando una serie de puntos y una distancia. Esa distancia la ponemos nosotros según el estudio que queramos hacer. No es lo mismo si estamos haciendo un estudio, por ejemplo, de peatones, pues como vamos a ver después, por ejemplo, de fruterías. A la frutería la gente se desplaza andando, entonces tenemos que pensar que nuestros potenciales clientes se desplazan andando y por lo tanto no podemos estar hablando de distancias muy largas. En este caso, nosotros vamos a considerar que una oficina de correos, insisto que es relativo, es una distancia que tenemos que acordar nosotros, pero que en otro estudio distinto puede ser distinta. Vamos a acordar que no debería haber un ciudadano que viva a más de 2 kilómetros, por supuesto dentro del núcleo urbano, a más de 2 kilómetros de una oficina de correos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cargar las capas de las oficinas de correos, las capas de los ejes de calle,
que para este estudio y en general para el geomarketing es imprescindible, ahora veremos por qué, y las manzanas, que son las que nos van a dar la información de población. En GeoBasic lo que tenemos es que abrir una nueva vista, añadiremos estas capas. A todo esto doy también por hecho que os habéis descargado los datos. ¿Los teníais ya? ¿Los traíais los datos? Y cargamos las 3 capas que he comentado. No hace falta tocar el sistema de referencia porque las capas están en el mismo sistema de referencia, bueno, por lo menos en mi caso. En el caso de que vosotros tengáis configurado que las vistas por defecto se abran en un sistema de referencia distinto a 23030, EPSG 23030, es mejor que las cambiéis. En general, si es un sistema en metros, no vais a tener tampoco ningún problema, ningún error, pero bueno, por si acaso lo comento. Bueno, lo primero que podemos hacer es darle una simbología más apropiada para poder visualizar mejor lo que hemos cargado. La capa de manzanas, voy a editar la simbología, le he dado doble clic al símbolo y pues, en este caso voy a poner un gris de fondo. No hace falta que utilicéis los mismos colores que yo, por supuesto. Y le vamos a quitar el borde. La capa de ejes de calle la voy a poner por ejemplo, en negro. Y las oficinas de correos, bueno, le voy a dar un rojo para que se visualicen bien, a bastante contraste con el fondo, y le voy a aumentar un poco el tamaño, hasta 10. ¿Vale? Así podemos visualizar, supongo que lo podéis ver bien en pantalla, voy a utilizar un rojo un poco más vivo. Vale, esta sería nuestra información de partida en lo que a información geoespacial, bueno, geoespacial y también alfanumérica, porque si echáis un vistazo a la tabla de atributos, ponemos activa la capa de manzanas y abrimos la tabla de atributos, pues aquí podéis ver cómo hay una serie de campos, bueno, el título no es que sea muy intuitivo, pero hay un campo que es TOTPER, aquí está, TOTPER, que es la población total de cada manzana. Eso es lo que comentaba que vamos a utilizar al final para cruzar esa información con las zonas que el estudio nos va a decir que están desabastecidas, para que bueno, la persona que tenga que tomar la decisión pues valore si la población que vive en esa zona es suficiente como para que sea rentable abrir una nueva oficina. De momento eso no lo vamos a tocar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como dice el tutorial, crear un área de servicio alrededor de mis oficinas de correo. Es decir, voy a identificar esa zona de 200, perdón, había comentado, en este caso, no lo he llegado a comentar, creo, pero de 2 kilómetros, estaba mezclando con las fruterías. Vale. Vamos a crear esas áreas de servicio. Comentar que el área de servicio, el concepto de área de servicio, difiere del concepto de área de influencia o buffer, que estaréis más habituados seguramente a trabajar con él, en que la distancia se mide siguiendo los ejes de calle. Por eso era tan importante tener los ejes de calle. Los peatones o incluso los coches nos desplazamos por las calles, no en línea recta atravesando los edificios. Entonces, el área de influencia o buffer normalmente utiliza una distancia recta, una distancia euclídea. En este caso, el cálculo se hace a través de las calles, lo cual no da círculos concéntricos, sino una forma un tanto irregular. Bueno, mejor dicho, para calcular el área de servicio necesitamos previamente generar la red, la topología de red, ¿vale? Entonces, nos vamos a basar en esta capa de ejes de calles que previamente está preparada para que se pueda generar topología de red sin problemas. ¿Qué quiero decir con sin problemas? Bueno, no podemos partir de cualquier cartografía de ejes de calles que nos encontremos.
porque la cartografía tiene que cumplir ciertas condiciones. En este caso, pues, por ejemplo, tienen que estar conectados todas las intersecciones, si no, no tendremos una red real. Si hay un error por el cual una intersección, realmente los nodos, es decir, los extremos de las líneas están separados, aunque sea muy poco, eso es como si no existiera esa intersección y por lo tanto no lo tendrá en cuenta en el cálculo. Esta red ya está corregida. Si queremos hacer un estudio de cualquier otra ciudad, tendremos que comprobar previamente que nuestra red está digitalizada correctamente. Entonces, vamos a seleccionar la capa ejes de calle y nos vamos al menú red, red. Creo que en castellano es red, no sé por qué, tampoco me ha cambiado. Aparecen ciertos fantasmas cuando estás en mitad de este tipo de eventos. Pero bueno, vosotros lo tendréis en castellano, voy a ir intentando traducirlo, que tampoco es tan complicado. Vamos a generar topología. Nos aparecerá un cuadro de diálogo, un asistente. En este caso no vamos a cambiar ninguno de los valores que nos propone por defecto. Le damos a siguiente e inmediatamente a final. Con eso se genera la topología de red, que es un paso que necesita la extensión de redes previo a poder hacer cálculos con esa red. Nos pregunta que si queremos cargar la red generada. Cargar la red significa que pase a estar activa para que la pueda utilizar la aplicación. Le decimos que sí. Nos pregunta por un campo para etiquetas. En este caso no vamos a utilizarlo, con lo cual podéis aceptar el que os propone por defecto. Como veis, no ha pasado nada en pantalla, simplemente hemos hecho algo que era necesario, era generar la topología de red. A partir de ahora ya podemos hacer cálculos como, por ejemplo, calcular el áreas de servicio, como veis en este menú, que es lo siguiente que vamos a hacer. Le damos a área de servicio, nos aparece este cuadro de diálogo. Una cosa importante es la tolerancia. Este valor, que está en metros, es la distancia máxima que puede haber entre un nodo, un punto de servicio, en este caso una oficina de correos, y mi red, que es los ejes de calle. Entonces, ¿qué pasa? Que los puntos están digitalizados, o según como estén digitalizados, si están bien digitalizados estarán a nivel de fachada. Pero desde la fachada hasta donde está digitalizado el eje de calle, pues en algunas avenidas podría haber más de 10 metros. Entonces vamos a subirlo a 20 metros. Si pusiéramos un valor pequeño, pues podría darse el caso de que algunos puntos cayeran fuera y entonces no se tendrían en cuenta para el cálculo del área de servicio, lo cual en este caso no nos interesa. Vamos a poner 20 metros para asegurarnos de que todos nuestros puntos están cerca de un eje de calle y vamos a poder trabajar con ellos. Entonces ahora vamos a cargar las paradas, que las paradas en este caso es un lenguaje de análisis de redes, pero a lo que se refiere es a nuestros puntos de servicio, es decir, nuestras oficinas de correo. Vale, y aquí nos pregunta qué capa queremos utilizar como capa de paradas. Como solo se pueden utilizar capas de puntos y solo tenemos cargada esta capa, la de oficinas de correos, solo tenemos esta opción. Aceptamos. Y aquí tenemos 7 paradas. Vale, para calcular el área de servicio tenemos que indicar la distancia del anillo, la distancia o lo que sería el radio, entre comillas, porque no es un círculo, como os he comentado, el radio de nuestra área de servicio. Siempre en metros. Entonces estábamos comentando de hacer un anillo, un área de servicio de 2.000 metros, de 2 kilómetros. Entonces tendremos que darle doble clic al campo coste e introducir a mano el valor 2.000. Esto lo tenemos que hacer a mano para todas las paradas. Iremos replicando. Cada vez que le doy una parada, como veis, me la marca en la vista. Vale.
Ya tenemos todas las paradas, ya hemos introducido el coste de todas las paradas y ahora ya podríamos darle a calcular áreas de servicio. Esperamos un momento a que la aplicación haga el trabajo. Si alguien tiene alguna duda, que no tenga problema en preguntar. La podemos ir resolviendo sobre la marcha. Bien, pues aquí tenemos el resultado. Bueno, el resultado de un área de servicio siempre son dos capas. Una de líneas que contiene todos los ejes de calle de mi red incluidos en esa área de servicio. En este caso los podemos deshabilitar o incluso quitar la capa, borrarla. Botón derecho sobre ella, borrar o eliminar, creo que es en castellano. Y nos quedamos con la capa que es un polígono. Aquí vemos ya de un primer vistazo cómo es nuestra cobertura, cómo tenemos la cobertura de servicio y ya podemos identificar en este primer paso pues dónde tenemos carencia de servicio, siempre teniendo en cuenta esta distancia que digo de 2 kilómetros. Pero ya podemos estar viendo qué zonas de mi ciudad están a más de 2 kilómetros de cualquiera de mis puntos de la red. Vale, ahora vamos con el... Bueno, hasta aquí lo tenéis claro. ¿Habéis llegado hasta aquí los que estáis siguiendo, los que estáis realizando el taller? Si tienes una barrera arquitectónica como puede ser un río y tienes puentes, si tú estás justo en medio de un tramo en el que no hay puentes, claro, a lo mejor el río son 200 metros, pero a lo mejor para llegar a enfrente tienes que recorrer 600. Entonces estaríamos... Para un peatón, evidentemente, la distancia real es la que tiene que recorrer y sería esa. Entonces, en determinados casos, dependiendo de esas barreras, nos pueden salir polígonos más o menos irregulares. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto un proceso, es el del cálculo de áreas de servicio, que se usa habitualmente en geomarketing, también en análisis de redes, porque realmente estaría solapado lo que sería el análisis de redes y el geomarketing en este caso, porque el geomarketing usa la red como desplazamiento, ¿no? Como lugar por el que nos desplazamos, por el que nos movemos. Entonces, vamos a ver ahora otro proceso, otro geoproceso, que también es bastante... se utiliza bastante en geomarketing, que es el de los polígonos de Thyssen o de Voronoi. No sé si lo habéis oído. Los polígonos de Thyssen lo que hacen es dividir, o sea, para una red de nodos, lo que hacen es delimitar las zonas en las que estoy más cerca de un nodo que del de al lado, es decir, los límites de zona. Ahora lo explicaré mejor cuando lo veáis en pantalla. Para calcular los polígonos de Thyssen utilizaremos el algoritmo que se llama teselación de Voronoi, que está en el gestor de geoprocesos. Podéis acceder al gestor de geoprocesos desde el icono del sextante que tenéis aquí, a la caja de herramientas. Y una forma muy fácil de acceder es, en la caja de búsqueda, ponemos Voronoi o simplemente con Voro, pues vemos que ya aparece. Teselación de Voronoi, ¿vale? ¿Estamos ahí todos? Doble clic y nos aparece el cuadro de diálogo tipo de los geoprocesos de sextante. Nos pide una capa de puntos, en este caso... solo tenemos una, que es la que nos interesa, la de las oficinas de correos, y como salida pues podéis darle un nombre. Si le dais a los 3 puntitos y después a archivo, pues dentro del taller de geomarketing pues le podéis dar el nombre que más os guste, siempre que sepáis luego cómo lo habéis llamado. Yo voy a llamarle correos Voronoi. Y aceptamos. Dentro del sextante, en el cuadro de búsqueda abajo pon Voro
y te aparecerá, no recuerdo, bueno, sí, lo pone aquí. Estamos en herramientas para capas de puntos, pero es más fácil buscarlo. Bueno, pues esto me ha generado una capa de polígonos que, como vemos, ocupa toda la extensión de la vista. Para un mejor uso de esta capa, lo que vamos a hacer es, vamos a recortarla con el borde de la ciudad y nos será bastante más útil. Para lo cual tenemos que previamente generarnos el borde, el límite de la ciudad. Entonces vamos a desactivar esta capa, vamos a ir al geoproceso, envolventes mínimas, también del gestor de geoprocesos. Volvemos a sacar la ventana de la caja de herramientas de geoprocesos y yo lo tengo en inglés. Vale, vosotros supongo que si ponéis envolvente o mínima os saldrá. A mí, a ver, minimum. No, pero lo tengo en castellano. Hay una mezcla aquí. Envolventes mínimas, ¿vale? Herramientas para capas vectoriales. Pues eso es. Enclosing shapes, me parece, sí. No, era por que no sabía exactamente cuál era el nombre. Vale, pues ejecutamos el proceso de envolventes mínimas. Como capa de entrada vamos a coger podemos coger la de manzanas o la de nuestra red. Realmente la extensión es la misma, es la de la ciudad. Bueno, casi que mejor cogemos la de ejes de calle porque por lo que veo por ahí arriba llega un poquito más allá que la de manzanas. El campo, en este caso, envolvente mínima, juraría que no tenía que preguntar ningún campo. Dejaremos el que hay, no recuerdo. ¿Está la ventana? Gracias. Campo, código, zona, pero realmente no tiene aquí nada, no juega ningún papel, creo recordar el campo. Código zona. No sé por qué. Yo dejaría el que hay por defecto en principio. Tipo de envolventes, mínima, envolvente convexa, que eso lo que hace al fin y al cabo es como si hiciera una bolsa sobre toda nuestra red, pero siempre convexa, es decir, no hace huecos, o sea, no hace ángulos convexos, cóncavos, siempre convexos. Ahora veréis el resultado. Y como fichero de salida, como capa de salida, pues lo mismo. Yo voy a llamarla contorno ciudad. Y aceptamos. Este es el resultado. Toda nuestra red está aquí dentro. Si cambio la simbología, quito el relleno, le doy otro color al borde, subo un poco el grosor, pues este es el resultado de una envolvente mínima convexa, que ahora tendremos que recortar. Esto nos va a servir para recortar la capa de la teselación que teníamos antes. Lo que nosotros queremos realmente son los polígonos de Voronoi dentro de nuestra ciudad. Por lo tanto, vamos a hacer ahora el recorte. Entonces, volvemos otra vez a la caja de herramientas y ponemos recorte. Es cortar. Creo que en el tutorial está el de cortar, sí. Ponemos cortar, en el caso en inglés ahora mismo no... Sí, será clip. En inglés es clip, sí, vale. Pues ejecutamos el geoproceso cortar. La capa a recortar es la de la teselación de Voronoi. Cuidado con los desplegables de los geoprocesos, que a veces juegan un poco de mala pasada. Y es que internamente se le asigna un nombre a las capas de salida. Como vemos aquí,
Yo a la teselación de Voronoi la he llamado, creo que correos Voronoi, pero aquí me aparece como teselación de Voronoi. Entonces, este es el nombre interno. Esto es un pequeño fallo de la aplicación. Hay que tener en cuenta esto a la hora de seleccionar, que los que vemos aquí son los nombres internos. En realidad es una mezcla porque las capas originales sí que estamos viendo los nombres reales, pero sí, cuando haces otra teselación de Voronoi va aumentando en número. Teselación de Voronoi 2, teselación de Voronoi 3. No es lo ideal porque en un momento dado dices, ostras, ¿es la 2 o la 3? Ya no me acuerdo. Pero bueno, por lo menos te deja diferenciar entre las X que puedas tener, ¿no? Bueno, en este caso, como decía, la capa a recortar es la teselación de Voronoi. La capa de recorte, a ti te aparecerá en inglés, de hecho, ¿no? Entonces te aparecerá el nombre, le habrá dado. Vale. Y como capa de recorte es la que acabamos de generar del contorno de la ciudad, que en vez del nombre que yo le he dado, que era contorno ciudad, me aparece ejes, calle, envolvente. Esto simplemente que tengáis esa precaución, que hay que estar pendiente de los nombres de las capas. Y como capa de resultante, pues, a ver, en este caso yo voy a llamar correos Voronoi contorno. Por ejemplo, no hace falta que sigáis los mismos nombres que yo. Y aceptamos. Bueno, ahora sí, ya podemos quitar la primera teselación, o sea, la teselación, y podemos quitar el contorno de la ciudad y quedarnos con esta capa a la cual le voy a quitar el relleno en la simbología. Le voy a dar un color, o sea, un color más fuerte y un grosor también mayor para que podamos ver. Así podemos ver simultáneamente la capa de área de servicio, las áreas de servicio que hemos calculado antes y la teselación de Voronoi. ¿Qué información nos está dando la teselación de Voronoi? Que es lo que os decía al principio. Nos está marcando las zonas de límite. O sea, nos está marcando los límites entre lo que cubre, digamos, las zonas de cobertura real. No ya las zonas de cobertura en base a un radio de 2 kilómetros, sino la cobertura real. Es decir, cuando me muevo cuando estoy justo encima de una de las líneas de este polígono, quiere decir que estoy a la misma distancia en este caso no por la red, cuidado, esto ahora lo matizaré, pero quiere decir que estoy a la misma distancia de un nodo que del de al lado. Este es el concepto de los polígonos de Voronoi. Los límites marcan la distancia, o las equidistancias, por así decirlo, sería las zonas de equidistancia de un nodo con respecto a los anexos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mis puntos más alejados de mi red van a ser las líneas. Y dentro de lo que son las líneas, el contorno de los polígonos, los puntos más desfavorables, es decir, los más alejados de cualquier nodo, perdón, no de cualquiera, sino de los nodos de mi alrededor, son los vértices. Los vértices siempre me van a dar zonas alejadas de los nodos de servicio contiguos. Otra cosa que nos indican los polígonos de Voronoi cuando veamos polígonos de Thyssen, los picos, es decir, intersecciones o ángulos pequeños, vértices puntiagudos, podríamos decir. Cuando tenemos un vértice puntiagudo significa que estoy muy lejos de mi nodo de servicio, con lo cual ahí tengo una zona de desabastecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando juntamos estas dos informaciones, por un lado ya sabíamos que toda esta zona que estaba fuera de mi área de servicio está desabastecida, pero dentro de toda esta zona de desabastecimiento, lo que me está diciendo el polígono de Voronoi es que en este vértice está especialmente lejos de todos mis nodos de servicio. Entonces, de alguna manera nos están marcando los puntos en los que podríamos introducir nuevas oficinas de correos. Me lo están marcando de una manera relativamente exacta, relativamente. Y el relativamente
tiene que ver también con lo que os decía, el matiz de que los polígonos de Thyssen se calculan en base a distancias euclídeas, no en base a distancias por calle dentro de mi red. Con lo cual, en algunos casos esto podría introducir algún error. Pero nos dan una idea bastante fiable de estas anomalías. Entonces, con esta información lo que tenemos que buscar para implantar nuevas oficinas de correo serían polígonos de Thyssen, o vértices de los polígonos de Thyssen que cumplan los siguientes criterios: que estén especialmente alejados de alguno de los nodos circundantes. Normalmente pertenecen a polígonos con forma puntiaguda, lo que acaba de comentar. Que estén fuera de un área de servicio, lógicamente. No me voy a plantear poner una oficina aquí, porque veo que estoy dentro de mi área de servicio. Y que caigan en una zona poblada. Podríamos estar hablando de polígonos que caigan, pues en este caso en Valencia, pues en medio de la huerta. Si caen en una zona despoblada, pues tampoco tendría sentido que nos planteáramos introducir una nueva oficina. Con estos criterios vamos a identificar zonas donde posiblemente podríamos poner oficinas de correos. En este caso tenemos 4 zonas. Por un lado tenemos este vértice, vamos a ver, estamos hablando de un vértice puntiagudo, está fuera de una zona de servicio y está en un área poblada. Aquí por lo menos tengo edificios. Luego ya veremos si realmente es una zona poblada o no. Esta sería una primera zona a proponer para una nueva oficina. Aquí tenemos nuevamente un punto, un vértice, que cae en una zona poblada y que además está fuera de mis áreas de servicio. Aquí tendríamos un segundo caso. Bueno, este era el tercero, pero ya lo he comentado. El tercer caso, aquí tenemos otro vértice puntiagudo. Cae aproximadamente dentro de una zona poblada. Aquí tenemos un núcleo de población, con lo cual, a priori, es posible que ahí merezca la pena abrir un área de servicio. Y luego, no nos vamos a fijar, en principio, no nos íbamos a fijar en lo que es todo el contorno de mi ciudad, porque además en general son zonas despobladas, pero sí que hay que fijarse aquí. En este polígono, aquí también tenemos una zona poblada, tenemos un vértice y cae fuera de mi área de servicio. Entonces, vamos a proponer a priori estas 4 ubicaciones para nuevas oficinas de correo. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es editar la capa de mis nodos, vamos a introducir las nuevas oficinas y vamos a recalcular los polígonos de Thyssen y después veremos cómo cruzar eso con la población para... primero evaluaremos cómo queda en toda mi zona, cómo queda la cobertura y después veremos si estas nuevas zonas caen realmente en zonas pobladas o no. Entonces, lo que vamos a hacer es... para no editar la capa original, si queréis, lo que podemos hacer es exportar primero la capa. Vamos a hacer una copia de la capa para no alterar la original de las oficinas de correos. Entonces, vamos a activarla, la ponemos en activa y nos vamos a capa, exportar a fichero shape. Si queréis, pues vamos a llamarla off correos 2. Guardamos. Le decimos que sí que queremos que nos la añada a la vista. Vamos a cambiar también la simbología para poder visualizarla mejor. Aumentamos el tamaño. Vale, vamos a trabajar. Bueno, también... Veis que se han dibujado unas chinchetas. Eso simplemente es una visualización de las paradas que tiene la extensión de redes. Podemos ir perfectamente seleccionando la capa ejes de calle, nos vamos a red y le decimos borrar o eliminar todas las paradas. Esto simplemente las elimina, digamos, virtualmente. No nos está eliminando la capa de oficinas de correos.
activas la capa, pones activa la capa ejes de calle y en el menú Network o Red, al final tienes un delete o un borrar o eliminar, no sé lo que habrá en castellano. Vale, entonces ahora vamos a poner en edición, ponemos activa la capa Oficinas de Correos 2, botón derecho, comenzar edición. Y vamos a ir dibujando puntos nuevos en esas zonas que a priori son buenas para implantar nuevas oficinas de correos. Para no cometer demasiado error bueno, no es que haya que cometer mucho error, pero acordaos de que los puntos tienen que estar a una distancia determinada de mi red para que ese cálculo, para que el cálculo del área de servicio se pueda realizar. Entonces, para no situar un punto, por ejemplo, en medio de una manzana, en medio de un bloque, vamos a hacer zoom en los puntos alrededor de las zonas que habíamos propuesto, seleccionando la herramienta añadir punto, insertar punto, que tenemos aquí, teniendo siempre activa la capa, bueno, pues vamos a situar, por ejemplo, alrededor, siempre es aproximado, pero para que no esté demasiado lejos de mi red, pues lo voy a situar en la fachada. No sé si se ve muy bien ahí porque el punto es muy pequeño. Sí se ve. Volvemos al zoom anterior. Nos vamos a la siguiente zona propuesta y situamos un nuevo punto. En este caso, ¿ves? Pues en vez de situarlo en medio de la manzana, pues lo vamos a situar a nivel de fachada. Volvemos hacia atrás, seleccionamos la tercera zona. En este caso, tendría más sentido ponerlo en el centro de la población, porque puestos a dar servicio a este núcleo urbano, pues no lo vamos a poner en un extremo. Lo podemos poner, pues, por ejemplo, en esta esquina. Volvemos hacia atrás y nos vamos a la última zona y situamos el último punto. De igual manera, pues nos vamos a ir a más o menos el centro, lo que sería el centro del casco de este núcleo urbano. No nos vamos a ir al borde. Vale, pues ya tenemos los nuevos 4 puntos. Ahora lo que queda simplemente es terminar edición. Salvamos los cambios, obviamente. Con lo cual, pues habremos pasado, vamos a comprobarlo, habremos pasado de tener 7 puntos a tener 11 puntos, como podemos ver en la tabla de atributos. Vale, entonces vamos a repetir ahora el proceso. Vamos a calcular área de servicio, pero ahora con la introducción de estos puntos, la teselación de Voronoi, y vamos a ver cómo ha cambiado la cosa. Vale, área de servicio. Para el área de servicio tenemos que poner activa la capa de ejes de calle. Nos vamos al menú Red y nuevamente seleccionamos el ítem, el elemento área de servicio. Nos acordamos de alterar la tolerancia que pone por defecto, ponemos 20 metros, cargamos las paradas, ahora sí que tenemos que tener la precaución de seleccionar la nueva capa, donde ya tenemos las 11 oficinas de correo, las 4 nuevas, más las antiguas. Le damos a aceptar. Introducimos los 2 kilómetros, 2000 metros, en cada uno. Esto ya sé que es un poco tedioso, pero funciona así a día de hoy. Vale, aquí tenemos ya todas las 11 y le damos a calcular área de servicio.
y creo que está calculando. A ver si es que no le he dado. Tarda, ¿no? Sí. Ah, vale, vale, ahora parece que ya... Ah, vale, sí, ya lo he hecho. Vale, estaba mirando en ese momento el móvil y no me he dado cuenta. Vale, nuevamente nos ha creado dos capas. Borramos la de líneas, que en este caso no nos va a hacer falta. Podemos desactivar, para no entorpecer en la visualización, las capas anteriormente creadas, la teselación y el área de servicio previo. Y ahora así estamos viendo. Como podemos ver, obviamente nuestra cobertura ahora prácticamente es total de la ciudad. Hemos mejorado, con estas dos zonas hemos mejorado toda la zona del norte. Esta zona nos da cobertura al núcleo urbano que teníamos aquí en el sur. Y en el noroeste pues también tenemos cubierta este casco urbano. Vale, esto en cuanto a áreas de servicio. Vamos a ver ahora los polígonos de Thyssen. Nos vamos al gestor de geoprocesos. Buscamos por Voronoi. Teselación de Voronoi. Como capa de entrada, capa de puntos, vamos a seleccionar Correos 2, no la original. Y como capa de salida, bueno, había puesto antes Correos Voronoi, pues ahora pongo Correos 2 Voronoi. Aceptamos. Ahora toca volver a hacer la intersección. El recorte, mejor dicho. Como ya tenemos generada la envolvente sí que nos sirve, pero ahora tenemos que hacer el recorte. Buscamos el geoproceso cortar. Seleccionamos como capa de entrada teselación de Voronoi. No, como capa de entrada, sí, teselación de Voronoi 2, que es la capa que queremos recortar. Cuidado, no cojáis la primera que hemos hecho. Y como capa de recorte, ejes calle envolvente. Esta sí que nos sirve, no hemos cambiado. Aceptamos. Bueno, perdón, le decimos el fichero de salida. Antes le he dicho que era Correos Voronoi contorno, pues ahora le digo Correos 2 Voronoi contorno. Guardamos. Y aceptamos. Y ya lo tenemos ahí. Desactivamos las capas, la teselación, y aquí tenemos el resultado de la intersección, o del recorte, mejor dicho. Voy a alterar nuevamente la simbología. Bueno, este era el color de relleno. El color de relleno lo vamos a dejar. Vale, y esta es mi nueva. Así a primera vista, si os dais cuenta, ya podemos ver que no tenemos polígonos o vértices puntiagudos si quitamos los de los extremos, porque en los extremos es normal que se tengan vértices puntiagudos, pero no me están dando información porque corresponden con zonas no pobladas. Pero dentro de todo lo que es la zona poblada, los polígonos son bastante regulares en cuanto a forma. No que haya unos más grandes o otros más pequeños, pero lo que nos lo indica sobre todo es si tenemos el centro muy desplazado de alguno de los lados o muy cercano a alguno de los lados, dejando lejos la zona opuesta. Con lo cual podemos a priori ver que tanto por áreas de servicio como por polígonos de Voronoi ahora tenemos una muy mejor cobertura de nuestra zona. Vale, ahora podemos pensar que a nivel espacial hemos acertado proponiendo estas 3 nuevas o 4 nuevas oficinas de correo. Ahora vamos a cruzar esto con los datos de población porque podemos imaginar fácilmente que en las zonas donde hay poca gente
bueno, al margen de que Correos sea un servicio público y evidentemente no se tiene que regir por los mismos criterios de rentabilidad que cualquier otro servicio privado, pero al fin y al cabo también habrá un límite donde por debajo, con menos población de un número determinado, pues no sea rentable o no tenga demasiado sentido. Entonces, vamos a cruzar esos datos ahora. Vamos a cruzar los datos de población con nuestros polígonos de Thyssen de ahora. Porque los polígonos de Thyssen son realmente los que nos dan la cobertura real, en el sentido de que una persona que viva en esta zona va a ir a esta oficina de correos y no a esta, porque esta zona es la que marca el límite. Entonces aquí estoy más cerca de este. El área de servicio, por ejemplo, aquí, en esta zona de aquí abajo, yo sé que estoy fuera del área de servicio de este nodo y que estoy fuera del área de servicio de este nodo, pero no sabría decir, si no fuera por el polígono de Thyssen, de cuál realmente estoy más cerca. Por eso digo que los polígonos de Thyssen lo que nos dan son la cobertura real, porque abarcan todo el espacio, no como las áreas de servicio, que llega un momento dado que yo sé que estoy fuera de mi área de servicio, pero a partir de ahí yo no sé cuál es mi nodo más cercano. Los polígonos de Thyssen siempre me están diciendo cuál es mi nodo más cercano. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta lo que he comentado antes, de que estamos hablando siempre de distancia euclídea, no de distancia en base a los ejes. Vale, dicho esto, voy a irme al tutorial, a la zona y al punto en el que tenemos que estar. Vale. Vale. Lo que vamos a utilizar ahora es el geoproceso enlace espacial o Spatial Join. Y lo que vamos a hacer es extraer o aplicar, mejor dicho, aplicar la información de población que está en mi capa de manzanas, la voy a aplicar a mi capa de los polígonos de Voronoi. Voy a extraer esa información y la voy a llevar a los polígonos de Voronoi de manera que luego yo pueda ver o pueda ordenar, por ejemplo, los polígonos de Voronoi por población a la que dan servicios el nodo correspondiente. Entonces, abrimos nuevamente el gestor de geoprocesos y dentro de los algoritmos de GVSIG tenemos el Spatial Join. Este es el que vamos a utilizar en este caso. Como capa de entrada es la capa de los polígonos de Voronoi, recortada, eso sí, en este caso sería el último, a ver que ya me pierdo con tanta capa, sería en este caso, sería capa recortada, ¿por qué solo tengo una capa recortada? Ah, vale, perdona, sí, capa recortada 2, gracias. Vale, mi capa recortada 2 es los polígonos de Thyssen tras haber añadido los nuevos nodos y después lo hemos recortado con el contorno, si os recordáis. Entonces, esta va a ser la capa con la que yo quiero trabajar, a la que yo quiero aplicarle los datos de población. Y la capa de solape sería la de manzanas, que es la que contiene los datos que quiero extraer. ¿Os acordáis del campo totper que he comentado antes? Vale, como capa de salida, pues la que vosotros queráis. Yo voy a llamarla, teníamos aquí correos 2 Voronoi contorno y voy a decirle aquí población. Bueno, al final acabamos teniendo una longaniza de nombre, pero por lo menos es intuitivo, sabes lo que has ido haciendo. Aceptamos y ahora nos pregunta qué datos queremos extraer. En este caso, lo que nos interesa, bueno, vemos que tenemos también por rango de población. En geomarketing esto también sería información muy valiosa. Aquí vamos a hablar de población en general, pero realmente los estudios de geomarketing se pueden hacer todo lo complejos que se quiera y teniendo en cuenta innumerables factores. Esto es una simplificación. Aquí vamos a tener simplemente en cuenta los habitantes, sin preocuparnos por rangos de edad,
ni, por ejemplo, ni nivel adquisitivo, ni nada. Bueno, entre otras cosas estamos hablando de correos, ya estaba pensando yo en otra cosa. Vale, vamos a seleccionar el campo TOTPER. Le damos al botón de en medio para que nos lo tenga en cuenta y lo que me interesa es la suma. En este caso podríamos extraer el máximo, podríamos extraer la media, el mínimo o la suma de toda la población. Es decir, lo que va a hacer esto es, de todas las manzanas que caen dentro de mi zona, de mi polígono de Voronoi, ¿qué tengo que hacer con toda la información de todas esas manzanas? ¿Quieres la media de toda la población, el mínimo, el valor mínimo, el valor máximo o el sumatorio? En este caso nos interesa la suma. Yo quiero aplicarle a mi zona, a mi polígono de Voronoi, quiero conocer el valor total de la población. Entonces voy a sumar el campo TOTPER. Y aceptamos. Creamos un índice espacial, le decimos que sí. Vemos que tarda un poquito. Y ya lo tenemos. Entonces, ahora esta nueva capa, si vamos a la tabla de atributos, vemos que tenemos un campo que se llama TOTSUM, que es el que suma, el que contiene el valor total de población de cada zona. No tenemos más que ordenarlos. Si seleccionamos el título del campo y le damos a ordenar en ascendente, se nos ordena por población. Y si pinchamos, bueno, para una mejor visualización voy a darle transparencia. Bueno, transparencia, voy a quitar el relleno. Ahí estamos. Como vemos, aquí tenemos 3 polígonos que están por debajo de 10.000 habitantes. Suponiendo, por ejemplo, que un límite podría ser 10.000, que por menos de 10.000 habitantes no sería rentable implantar una nueva oficina de correos, pues tendríamos que en estas 3 zonas no sería rentable. Estamos hablando siempre de un caso hipotético. Simplemente el objetivo del taller es que veáis un poco, independientemente de los criterios, que pueden ser unos, pueden ser otros, pero cómo podemos llegar a tomar una decisión que tiene que ver con los factores que estamos teniendo en cuenta aquí. Población, distancias y, bueno, en este caso es población y distancia los factores que estamos teniendo en cuenta. En el siguiente ejercicio vamos a mezclar ya otros factores, como pueden ser la cercanía a la competencia y también proximidad a otros servicios que me puedan atraer clientes, como ahora veremos. Este ejercicio ya, este caso práctico, como digo, se queda aquí. En este punto ya podríamos tomar la decisión de si implantamos las nuevas oficinas de correo o no, en base a estos datos de población. Y como digo, se pueden cruzar más datos todavía, pero lo puedes hacer todo lo complejo que quieras, pero en este caso pues era a modo de ejemplo, ¿vale? ¿Alguna pregunta en general sobre este caso? ¿Usar distancias euclidianas pudiendo utilizar la red? Es que el algoritmo de polígonos de Voronoi funciona así. Lo ideal, efectivamente, sería aplicar este concepto, el de crear mis zonas límite, pero aplicado a la red. Eso, que se suele llamar isocronas, se suele llamar crear las isocronas, mal llamado, por cierto, también, porque realmente una isocrona es el área de servicio, que es que toda esa línea estoy a la misma distancia, o traducido a tiempo a la velocidad normal de un peatón, también estamos hablando de tiempo. Las áreas de servicio sí que nos dan las isocronas. Entonces sería no una isocrona, porque como te digo en este caso no es el concepto de que en toda mi línea estoy a la misma distancia o al mismo tiempo, pero sí que me delimite dónde están los límites. O sea, dónde estoy más cerca
Yo sé que en este punto estoy más cerca de uno que de otro, efectivamente, pero ese geoproceso GeoBasic no lo hace hoy por hoy. Con lo cual, por eso no lo he podido enseñar. Pero sí que sería un método más fiable para ver exactamente el punto. No obstante, esto te da una zona aproximada, que cuanto más grande sea mi zona, por ejemplo, si estamos hablando de... Bueno, también haría falta utilizar la red. Estaba pensando, si estamos hablando a nivel provincial, por ejemplo, si tengo en distintos pueblos, quizá el factor utilizar distancia euclídea en vez de distancia por red puede reducirse, pero nunca va a ser tan exacto la distancia euclídea como la distancia por red. Eso está claro, ¿vale? O sea, buena pregunta, porque efectivamente el estudio más preciso se tendría que hacer siguiendo distancia por red. Pero lo que estamos mostrando son los geoprocesos de GeoBasic que os pueden ayudar a hacer análisis de geomarketing, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta con respecto a este caso? Pues nada, pasamos al siguiente. Vale. Bueno, el objetivo de este ejercicio, como dice el tutorial, es obtener los lugares óptimos para situar una frutería en una ciudad, en este caso Valencia, teniendo en cuenta los siguientes factores. Fruterías existentes, es decir, mi competencia, mercados y supermercados, en este caso al revés, los mercados y supermercados para una frutería actuarían como una atracción de clientes, población, nuevamente, y el precio del suelo, que también me puede influir. Si yo voy a abrir un nuevo negocio, pues en función del alquiler de cada zona, pues habrá zonas en las que directamente ni me lo pueda permitir. Sobre lo de que las propias fruterías son la competencia es evidente. Cuando estamos hablando sobre todo de comercios de barrio, un comercio del mismo tipo que yo, del mismo tipo que el mío, es competencia. Los clientes se van a dividir. Pero cuando estamos hablando cuando mis clientes vienen de toda la ciudad, no solo de mi barrio, esto puede cambiar. Lo digo por si alguno ha pensado también que hay zonas en las que todos los comercios son del mismo tipo. Por ejemplo, pues los que conozcáis Valencia, el Paseo de Ruzafa, que es la calle de las zapaterías, que hemos conocido siempre, y por Islas Canarias, el tema de la calle Islas Canarias, el tema de tecnología, de bazares. Es decir, no en todos los casos que dos comercios estén juntos se considera un factor malo en sí. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, porque los clientes son de toda la ciudad. Hay un desplazamiento de toda la ciudad a esa zona. Entonces, es bueno si esa zona es de tradición, o sea, la gente ya está acostumbrada a ir a esa zona a adquirir cierto producto, a la hora de poner un negocio, y yo haré bien en irme también a esa zona, porque ahí es donde estarán la mayoría de mis clientes. En el caso de una frutería, estamos hablando de un comercio de barrio, con lo cual tengo que huir, por así decirlo, de las demás fruterías, porque si no, pues nos estaríamos haciendo la competencia. En cambio, ¿qué pasa con los mercados y supermercados? Pues hace poco salió una noticia en Mercadona, curiosamente, después de realizar la documentación del taller, y es que se había quejado Mercadona de que aparecían fruterías donde estaban los supermercados. Y es que esto es así, o sea, un supermercado atrae a muchísimos clientes, es un paso de una frecuencia de clientes enorme. Entonces, cualquier comercio que esté al lado de un supermercado tiene una visibilidad que no lo tienes 3 manzanas más allá. Entonces, en este caso, vamos a jugar con que nuestra frutería tiene que estar lejos o suficientemente lejos de otras fruterías, pero tiene que estar cerca de mercados y supermercados. Y luego, pues ya también vamos a tener en cuenta los factores de población y precio del suelo.
todo este análisis de qué es mejor o qué es peor, eso es propio del geomarketing y escapa un poco de mis conocimientos y del objetivo del taller. Estos son algunas pinceladas básicas para que podamos un poco pues seguir lo que es el taller y despertar un poco lo que es el geomarketing. Pero evidentemente es una disciplina muy compleja y que, bueno, os animo a que os metáis en ella porque es bastante atractiva y tiene bastante aplicación. Bueno, lo que vamos a ver en este caso pues es algo parecido a lo que hemos visto en el caso anterior, algunos geoprocesos de GeoBasic, cómo nos pueden resolver este problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar las capas. En este caso vamos a cargar primero la capa de barrios. Nos vamos al caso práctico 2. Barrios. Como siempre suelo hacer, voy a quitar el relleno. En este caso voy a dejar el contorno. Si vamos a la tabla de atributos, vemos que tenemos también datos de población. Y también tenemos datos de precio del metro cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar las zonas en las que podemos permitirnos poner el negocio en base al precio del metro cuadrado. Entonces, según lo que pone aquí en el tutorial, vamos a seleccionar los barrios cuyo precio por metro cuadrado es menor o igual de 9 euros, en este caso. Vale, para ello nos vamos a la herramienta filtro que tenemos aquí. Aquí nos aparecen los campos disponibles en la tabla de atributos. Seleccionamos doble clic sobre precio metro cuadrado, menor o igual que 9. Le damos a nueva selección y estos son los barrios en principio sobre los que vamos a hacer nuestro estudio. Directamente aquí estaríamos descartando el resto de barrios. Dejamos la selección hecha y luego la utilizaremos. De la misma manera que hemos hecho en el otro caso práctico, vamos a generar la red. Previamente, lógicamente, vamos a cargarla. En este caso se llama Ejes Calle Tránsitos Valencia. Cargamos esta capa. La seleccionamos y nos vamos al menú Red y le damos a Generar topología. Aceptamos los valores que nos da por defecto y ya tenemos generada la red. Aceptamos, como digo, no nos vamos a entretener en esto. Bien, ya tenemos generada la red. Vale. Ahora vamos a generar las áreas de servicio de los mercados y supermercados de la ciudad. Entonces vamos a cargar las capas de supermercados y de mercados. Añadimos mercados y supermercados. Seleccionamos las dos de golpe. Vamos a modificar un poco la simbología para mejor visualización. Supermercados. Ay, se me ha olvidado aumentar el... Bueno, creo que se ve. Voy a cambiar también la simbología de la red para verla mejor. Un gris oscuro. Vale. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como vamos a meter en el mismo saco mercados y supermercados, porque también los mercados actúan como, en este caso, como un agente de atracción de clientes, aunque hay menos cantidad de mercados, o mercados municipales, vamos a... que no se ve muy bien, voy a aumentar el tamaño. Vamos a primero a juntar las dos capas y
trabajar con una sola capa de mercados y supermercados conjuntamente. Vale. Entonces, vamos al gestor de geoprocesos, juntar, lo buscamos, seleccionamos, le decimos las dos capas que queremos juntar, que curiosamente ya me salen seleccionadas, supermercados y mercados, y como capa resultante, mercados y supermercados. Aceptamos. Vale. Y ahora ya tenemos una sola capa en la que están los dos agentes que he identificado como que podrían atraer clientes. Ahí tenemos. Vale. Ahora lo que vamos a hacer, si os fijáis, esta capa es de toda Valencia. Lo que vamos a hacer es seleccionar, vamos a hacer un filtro de solo los mercados y supermercados que caen dentro de mi zona de estudio. Entonces lo que vamos a hacer es una selección por capa. Entonces, teniendo seleccionados ya los barrios, como los tenemos, ponemos activa la capa resultado que pone aquí, que es también el nombre interno, que es la capa de mercados y supermercados. Nos vamos al menú capa, el menú vista, selección por, creo que en castellano sale selección por capa, o estoy hablando de la versión 1.11. O es selección por capa o es selección espacial, no sé qué pondrá. Selección por capa, vale, pues esta es. Entonces lo que estamos haciendo es seleccionar elementos de una capa teniendo en cuenta los elementos seleccionados en otra capa. En este caso dice seleccionar los elementos de la capa activa que, vamos a poner que intersectan con los elementos seleccionados de la capa barrios tránsitos, ¿vale? Entonces tenemos que tener activa nuestra capa de mercados y supermercados. Teniendo esa capa activa nos vamos al menú vista, selección por capa y seleccionamos como criterio intersectan con y como capa de intersección barrios tránsitos y le damos a nueva selección. Como veis se nos han puesto en amarillo, por eso no se ven bien. Voy a quitarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es exportar a Shape la nueva capa. Entonces la seleccionamos. Cuando exportamos a Shape y hay elementos seleccionados, se exportan solo los elementos seleccionados. Entonces nos vamos a capa, exportar a Shape y nos avisa que son 31 los elementos que se van a exportar. Le decimos que sí. Nos pide el nombre de la capa, mercados y supermercados tránsitos. Guardar. Le decimos que sí añada la nueva capa a la vista. Una vez más voy a cambiar el grosor y el color. Y ahora ya tenemos la capa de mercados y supermercados con la que realmente vamos a trabajar. Es decir, lo que hemos hecho es juntar primero mercados y supermercados y después hemos recortado o eliminado los mercados y supermercados que caían fuera de nuestra zona de estudio en base al precio del suelo. Insisto que si alguien tiene alguna pregunta o se pierde o algo, que lo diga, ¿eh? Vale, entonces ahora vamos a crear el área de servicio de mercados y supermercados. En este caso, como distancia, vamos a poner 200 metros. Realmente, otra vez, estamos entrando en el terreno subjetivo. Esto, dependiendo de nuestro estudio y de conocimientos de geomarketing, esta distancia puede estar bien o puede estar mal puesta. Nosotros vamos a poner 200. No tenía que ser una distancia muy larga porque
lo que sí que es cierto y es de sentido común es que junto a la entrada del supermercado es el punto en el que más clientes pasan o potenciales clientes pasan. Pero en cuanto te alejas y empieza a haber cruces, evidentemente los clientes se dispersan. Con lo cual, idealmente, o sea, cuanto más reduzcamos esta distancia o cuanto más cerca, al fin y al cabo, pongamos nuestra frutería más cerca de la puerta, muchísimo mejor. Pero vamos, exponencialmente, cuanto más cerca esté, mucho mejor. Pero bueno, para el cálculo de las áreas de servicio, en este caso, 200 metros. No quiere decir que los clientes de un supermercado o el área de influencia de un supermercado sea 200 metros. Es bastante más. 200 metros andando pueden ser algo más de 2 minutos. Evidentemente, la gente anda más de 2 minutos para ir a un supermercado. Como decía, vamos a generar el área de servicio. Ya habíamos generado la red. Ahora ponemos activa la capa de ejes de calle y nos vamos al menú red y seleccionamos el elemento áreas de servicio. Volvemos a alterar la distancia por defecto, la tolerancia por defecto, le damos otra vez 20 y cargamos las paradas. Nos pide cuál es la capa, hay que tener la precaución de seleccionar la última que hemos generado, en mi caso la he llamado mercados y supertránsitos. Bueno, ahora tenemos aquí 31 y viene el fastidio de tener que editar a mano, en este caso, ojo, 200, no 2000. Bueno, si hay que hacerlo, se hace, ¿no? No hay más remedio. Esto es una mejora muy clara, que esto se pudiera, por ejemplo, captar de la tabla de atributos. Entonces, tú rellenas la tabla de atributos, pones el coste ahí o lo que sería el radio de tu área de servicio y automáticamente lo captará sin necesidad de estar haciendo esto. Esa sugerencia ya se la hemos comentado al desarrollador de la extensión. Vale, ya tengo todas mis paradas o en este caso mis mercados y supermercados con la distancia para el área de servicio y ya le damos a calcular sin más. Bueno, como veis en este caso son áreas mucho más pequeñas. Antes habíamos hecho de 2 kilómetros, ahora de tan solo 200 metros. Vale. Para una mejor visualización, bueno, voy a cargarme la capa de ejes. Recuerdo que siempre salen 2 capas, una de ejes y otra de polígonos. Y voy a borrar las paradas. Vale. Ahí se visualizan mejor las áreas de servicio. Vale. Ya hemos calculado las áreas de servicio. Vamos ahora a calcular las áreas de servicio de las fruterías. Vamos a cargar la capa de fruterías. Añadimos fruterías tránsitos, abrir. A priori no se visualizan muy bien porque por defecto aparecen en color cian y con un grosor bastante bajo. Ahí tenemos fruterías. Fruterías tenemos muchas más, como es lógico. Pues vamos a calcular las áreas de servicio para poder intersectarlas con la de los supermercados. Volvemos a seleccionar la capa de ejes de calles. Nos vamos al menú red, área de servicio. Cargamos paradas, en este caso fruterías tránsitos. Ok. Creo que me he dejado un paso. Creo que primero había que filtrar también. A ver, sí, efectivamente. Es que tenemos 91 paradas y para no tener que estar dando tantas paradas, tener que estar rellenando tantas paradas, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a filtrar, como hemos hecho antes, una selección por capa. Creo que me he quitado la selección, pero lo vuelvo a seleccionar en un momento de los barrios. Precio menor o igual de 9.
estoy haciendo lo mismo que hemos hecho con los mercados y supermercados. Vale, no se verá porque está... Vale, ahí lo tenemos. Y ahora voy a hacer lo mismo, voy a quitarme todas las fruterías que caen fuera de mi zona de estudio. Entonces vuelvo a hacer una selección por capa, una selección espacial. Voy a seleccionar los elementos que intersectan con los elementos seleccionados de la capa barrios tránsitos. Nueva selección. Y nos vamos, quitamos la capa de barrios y exportamos la capa de fruterías con 49, en este caso, fruterías que caen dentro de mi zona de estudio. Fruterías tránsitos. Voy a poner fruterías tránsitos 2. Añadimos. Vale, y esta vez sí es la que esta capa es la que vamos a utilizar para hacer el área de servicio. Vale, nos vamos otra vez a los ejes de calle, como siempre, cuando queremos hacer un cálculo sobre red. Área de servicio, cargamos paradas, fruterías tránsitos 2. Ay, se me ha olvidado. Bueno, afortunadamente todas caían en una tolerancia de menor que 10, porque no me ha avisado. Si no, me hubiera avisado de que algunas de las paradas, o de fruterías en este caso, no se habrían tenido en cuenta. Bueno, volvemos al pequeño, bueno, en este caso, a ver, 10 metros, 49 paradas. Vamos a contar con una distancia también de 200 metros de área de influencia. Tenemos que ponerlo, no hay otra solución. Control C y ale. Bueno, iba a decir, si no queréis hacerlo, lo que pasa es que, claro, hay que hacerlo para poder seguir el... Vale. Ya tengo asignada la distancia, le doy a calcular, áreas de servicio. Vale. Ya tengo ahí mis áreas de servicio de fruterías. Tengo la de mercados y la de fruterías. Ahora tenemos que hacer un trato distinto, porque una es zona en la que yo quiero estar incluido y en otra es zona en la que no quiero estar. Con lo cual ahora lo que vamos a hacer es una diferencia. Vamos a hacer lo que es la diferencia entre las dos áreas de servicio, es decir, aquella zona que cae dentro del área de influencia de los supermercados y a la vez está fuera del área de influencia de las fruterías competencia, que son mi competencia. Vale. Para eso vamos a ver el proceso diferencia. La capa de entrada del proceso de diferencia va a ser la capa de supermercados, es decir, la capa en la que sí que quiero estar incluido. Para el proceso de diferencia nos vamos nuevamente a la toolbox, a la caja de herramientas. En este caso es el proceso de diferencia de GVSig. Lo ejecutamos. La capa de entrada, como comentaba, va a ser la de supermercados, mercados y supermercados tránsitos 2, que debo de tener por ahí. Mercados y supermercados. Era mercados y supermercados tránsitos, perdón. 2 era las fruterías. La de fruterías es fruterías tránsitos 2, exacto. Según los nombres que yo he asignado, pero bueno, lo que tenéis que tener en cuenta es, como capa de entrada tiene que ser en la que yo quiero estar incluido, que en este caso es el área de influencia de... perdón, estas no son las áreas de influencia. Claro. O sí son las...
Estoy ahora confundido. Ya no sé si son áreas de influencia o las de puntos. Son... Un momentín. Y ya estoy mareado. O sea, no, mis áreas de influencia tienen los nombres estos, que esta es la de área POL 916. Claro. Vale. Creo que me he saltado un paso que era exportar las capas. Pero bueno, si lo podemos hacer así, pues nos ahorramos eso. A ver, este es el 916 y este es el otro, que es el 690. El 916 es el de supermercados. Entonces vamos a ver si los puedo seleccionar así, y si no, pues tendré que hacer previamente la exportación. A ver. Vale, pues el 916 sería el área de servicio de los supermercados y mercados, y el otro, el 190, es el área de servicio de las... Sí, es este, ¿no? Sí. 960... Ah, no, era el 960, ¿verdad? POL 960. Vale. Creo que lo he hecho bien ahora. Vale. Donde tengo que estar y donde no quiero estar, ¿vale? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y como capa de salida, pues vamos a seleccionar áreas estudio, por ejemplo. O áreas propuestas. Vale, áreas propuestas. Vale. Aceptamos, decimos que sí, que queremos crear un índice espacial. Vale. Y vamos a ver si lo he hecho correctamente. Vamos a quitar las paradas que siempre nos estorban un poquito. Vale. Y vamos a ver una zona concreta, por ejemplo esta. Bien, las fruterías están en rojo. Los mercados y supermercados. Vale, el problema es que este está arriba del todo y nos lo está tapando. Vale, mercados y supermercados. A ver si no me lío con la leyenda. Mercados y supermercados, que claro, se parece todo tanto. Vamos a ir activando y desactivando por partes. Vale. Fruterías tránsitos 2. Vale, aquí es donde alrededor de las fruterías es donde no queremos estar. Y estos son los mercados, que además le he puesto un color casi igual. Voy a ponerle a los mercados un color verde. Vale, los mercados y supermercados es donde sí queremos estar, y si activamos la capa resultante de la diferencia, como vemos, efectivamente, sí que tenemos, en este caso, estamos cerca de un mercado y supermercado y lejos o fuera del área de influencia de las fruterías. O sea que a priori, pues parece ser. En este caso, por ejemplo, este polígono está aquí porque tiene que estar lejos de este punto y está lo suficientemente cerca de este como para que aquí haya una zona residual donde también estoy a una distancia menor de 200 del verde y a más de 200 del morado. Lógicamente, esta ubicación a priori es mucho mejor porque podemos estar incluso junto a la puerta de mi supermercado, del supermercado. Aquí no puedo estar junto a la puerta del supermercado porque estoy demasiado cerca de una frutería. ¿Se entiende esto? Vale.
Pues vamos a ver, ya queda poquito. Vale, ahora vamos a cruzar con datos de población. Un poco parecido a como hemos hecho en el caso práctico anterior. Tenemos ahora una serie de zonas por toda la ciudad. Desde luego, un criterio sería también este, aunque no lo explica el tutorial, pero si yo ante dos casos donde tengo que estar, pongamos, a 150 metros del mercado o supermercado, o puedo estar a 20 metros del mercado o supermercado, como os decía antes, exponencialmente es mucho mejor estar junto a la puerta, con lo cual mejor escoger esta zona. Pero a igualdad de condiciones es posible que esta zona tenga mucha menos población que esta, o que cualquier otra de las que nos salen como posibles. Entonces vamos a cruzar con los datos de población. El tutorial indica, hay dos formas de cruzar los datos de población. Una es, de la misma manera que hemos hecho en el ejercicio anterior, en el caso práctico anterior, extraer los datos de población de las manzanas, aplicárselos a estas áreas mediante un enlace espacial. Como ya lo hemos hecho en el caso anterior, pues vamos a hacerlo de otra manera que es más inmediata y es más visual incluso, que es mediante una simbología por intervalos de población. Para eso vamos a cargar la capa de manzanas, que no la teníamos cargada. Manzanas Valencia, abrir. Vamos a ponerla abajo del todo. Y vamos a aplicarle una simbología por intervalos, en este caso teniendo en cuenta la población. Nos vamos a la pestaña de simbología, entrando dentro de las propiedades de la capa, y en cantidades tenemos intervalos. En la sección o en el apartado cantidades tenemos intervalos. Como campo de clasificación vamos a elegir TOTPER, que os acordáis que os he comentado antes que es el que contiene los datos de población totales. En principio vamos a dejar por defecto estos datos, 5 intervalos, es un número que puede estar bien. Vamos a seleccionar el color inicial, por ejemplo en este caso pues podemos seleccionar un rojo pálido para las zonas con poca población y un rojo intenso, un rojo oscuro, para las zonas de más población. Computamos o calculamos los intervalos. Por defecto nos salen estos intervalos. Podríamos cambiar a que los intervalos fueran exactos. Pues, por ejemplo, de 0 a 100, de 100 a 500, etc. Pero en este caso lo vamos a dejar así por defecto. Y aplicamos. Voy a quitar ejes para poder ver mejor el efecto. Vale. Ahí tenemos toda la información. Los polígonos oscuros se corresponden con zonas muy pobladas, los polígonos claros con zonas poco pobladas. Entonces, voy a darle un poco de transparencia. Bueno, no, le voy a dar toda transparencia. Simplemente voy a cambiar el borde, el color del borde, y le voy a dar un poco más de grosor para que veamos bien la información que hay debajo de cada zona. Ahí tenemos nuestras áreas de posible ubicación de una frutería y también estamos viendo la información de la población. Entonces, este método no es tan inmediato como el del enlace espacial, y el enlace espacial nos sacaría ordenado todas las zonas, la población y además el total, la población total a la que podrías dar servicio, pero como digo, como lo hemos hecho en el caso práctico anterior y además está en el tutorial, lo podéis realizar cuando queráis. En este caso lo hacemos por visualización y así pues podemos ver que zonas como por ejemplo este polígono de aquí, voy a hacer un zoom, tenemos polígonos bastante oscuros y que
Incluso, además, nos podrían permitir acercarnos prácticamente hasta la misma puerta del supermercado, con lo cual, a priori, este polígono, incluso mejor que este, porque este apenas roza aquí una zona de gran población, este tiene aquí 2, incluso 3 manzanas con altos índices de población y, por lo tanto, podría ser una posible zona prioritaria frente a otras. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hasta aquí este caso práctico. Como veis, hemos tenido en cuenta proximidad a un agente de atracción de clientes, la no proximidad a agentes de competencia y también hemos tenido en cuenta, en este caso, precio del suelo y población, habitantes. Como digo, los factores a tener en cuenta, innumerables. Las personas expertas en geomarketing realmente esto lo podrían afinar mucho más. El objetivo del taller era simplemente que veáis qué geoprocesos de GVSIG os pueden ayudar en este campo, simplemente. ¿Alguna duda tenéis con respecto a este? Dime. ¿Tienes alguna bibliografía que nos pueda ayudar? Pues no tengo preparada bibliografía, pero hay un par de blogs que son bastante... Creo que uno es Geomarketing Valencia. Sí, lo tengo por aquí. Ay, no sé si tengo red. Creo que sí. Sí, lo que pasa es que hemos tenido problemas y de hecho creo que no... Está desconectada en estos momentos. Este blog es bastante interesante, tiene también publicados algunos casos prácticos, no exactamente cómo se resuelven, pero sí para captar la idea. Hay otro que es Geomarketing Spain, creo, que también se llama. Incluso a lo mejor me sale la dirección si la tengo. Geomarketing Spain no me sale como que la tengo guardada. Y luego, pues bibliografía, la verdad es que no tengo. Mira, ahora sí que sale, mira, Geomarketing Valencia. Sí que me ha cargado finalmente. No te sabría decir ahora mismo libros, la verdad es que no he preparado un índice, pero bueno, buscando por internet yo creo que podrás encontrar bastante bibliografía. Si me escribes un correo te podría, porque algunos enlaces he consultado, lo que pasa es que no tengo, ya te digo, una lista, pero podría buscar algunos de los que he consultado yo y facilitártelos. ¿Vale? Sí, mi correo es mmadrid, bueno, mi nombre es Manuel Madrid, no me he presentado al principio, perdonad, Manuel Madrid de la Asociación GVSIG, entonces mi correo es mmadrid@gvsig.com. Si alguien quiere una tarjeta, que se acerque aquí y se la facilito. ¿Alguna pregunta más? No estoy seguro. Es posible que sean reales, pero muy desactualizados. Esta cartografía en su día pues hará 10 años que la conseguimos para docencia, digamos, para formación. Y puede que sí que sean reales, pero de hace mucho tiempo. Eso también hay que decirlo, los datos muy importantes en todos los estudios de geomarketing, por supuestísimo. ¿Dónde conseguirlos? Bueno, pues administraciones públicas, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, tiene mucha información, se puede extraer muchísima y además a un nivel con bastante actualización, siempre con los tiempos que ellos necesitan para recopilar y ponerla al servicio. Pero tienen un tutorial, un asistente que te permite ir diseñándote tus tablas para extraer los datos y está bastante bien. Esas tablas luego las puedes llevar al SIG siempre y cuando consigas en el SIG, o sea, consigas que la información geográfica tener las mismas unidades espaciales a las que están referidas los datos. Es decir, por ejemplo, secciones censales. Los institutos nacionales de estadística trabajan, creo que la unidad más baja, más pequeña con la que trabajan son secciones censales,
tendrías que conseguir esas secciones censales en geográfica, o digamos, en los elementos geográficos de esas secciones. Claro, claro. Esas manzanas seguramente alguien en su día hizo un proceso por el cual aplicó a lo mejor las secciones censales. No lo sé. Realmente los datos, ya te digo, no sé cómo se crearon. Seguramente habrá empresas que también se dediquen a generar esos datos, a recabar, a hacer sus propios recopilación de datos y a venderlos luego. O sea que un poco es o bien administración pública o bien también empresas que se dediquen a vender datos estadísticos. Pero sí, ese es un problema a la hora de hacer estos estudios, porque bueno, de la calidad de esos datos evidentemente va a depender totalmente que el estudio sea eficaz o no. Buena pregunta también. Nada. Con respecto a eso, a nivel comercial, ¿cómo puedes obtener datos? Porque tú has dicho datos que todo el mundo puede acceder, ¿no? Pero a comercios no hay ningún organismo público que tenga datos geográficos, o sea, de la posición de comercio. Pues existen las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio, de hecho, tienen una aplicación, por lo menos hace unos años, supongo que la seguirán manteniendo, para que la ponen a disposición de los emprendedores, de la gente que quiere implantar negocios, y ellos te hacen un estudio de viabilidad. Entonces, ellos trabajan con datos que ellos tienen, las cámaras de comercio. Se me había olvidado comentártelo a ti con respecto a antes. No sé si los datos de las cámaras de comercio los podrán vender o facilitar, no lo sé. Pero las cámaras de comercio manejan muchos datos comerciales, o sea, de características de los comercios, pues por superficie, por ejemplo, y bueno, pues no sé hasta qué profundidad, pero ellos hacen estudios de viabilidad, con lo cual deben de tener una base de datos comercial bastante importante. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, si queréis ya lo dejamos aquí. Y bueno, pues el que quiera una tarjeta que se acerque por aquí. Si tenéis alguna duda en el futuro, los talleres están colgados en el blog. El que no le haya dado tiempo a hacerlo lo puede hacer cuando quiera. Y ya os digo, si tenéis alguna duda, me la podéis consultar por correo electrónico. Muchas gracias.